Creo que quedé más adelante. Quedé en una filmina más adelante. Acá. Bueno, nosotros habíamos visto el límite por definición de una función de dos variables, ¿sí? Ahora nosotros vamos a hacer una extensión para una función de tres variables, ¿sí? Y si generalizamos la expresión para esa función de tres variables, nos va a quedar que el límite va a ser el límite de las variables x y z cuando tienden al punto ABC o de coordenadas ABC de la función f de x y z igual a L si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que la distancia desde un punto arbitrario al punto de coordenadas ABC, que está representado a través de la raíz cuadrada, va a ser menor que delta. Entonces, el valor absoluto de la función f de x y z menos el límite va a ser menor que epsilon. ¿Sí? Es similar a la definición de límite de una función de dos variables. Bueno, recuerden, como habíamos dicho anteriormente, que la función de tres variables no tiene representación gráfica, ¿sí? Lo que sí se puede graficar es el dominio de esa función. Ahora lo que vamos a ver son las propiedades de los límites que nos permiten a nosotros trabajar con los límites por regla, ¿sí? Como fueron resolviendo algunos de los ejercicios con Lucía, si no me equivoco. Ya vieron algunos de los límites por regla y creo que regla de las dos trayectorias. ¿No? Creo que sí. Bueno, yo en esa clase no pude estar. Pero por lo que me comentó Lucía es que habían llegado hasta, hasta ahí. Y bueno, entonces nosotros, digamos, dentro de las propiedades de los límites, al igual que pasaba con análisis 1, ¿sí? Vamos a tener dos funciones, f y g, de dos variables. Hay alguien que me está escribiendo por el chat. Ah, bien, Martina. Gracias. Uy. Les decía que si tenemos dos funciones f y g, de dos variables independientes, que tienen límite cuando el par ordenado de x y tiende a b, se cumplen las siguientes propiedades. Y el límite, o si quieren primero, el límite de la suma de ambas funciones es igual a la suma de los límites, ¿sí? En símbolos lo pueden ver, no sé si ven el cursor, se lo estoy señalando, con la igualdad establecida entre cada uno de los límites. Acá tienen el límite de la suma de ambas funciones, y acá está separado por la suma de los límites. Lo mismo sería para el caso de la diferencia o de la resta, ¿sí? El límite de la diferencia de ambas funciones es igual a la diferencia de los límites. El límite del producto de las funciones es igual al producto de sus límites. Y el límite del cociente entre ambas funciones es igual al cociente entre los límites siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de cero. ¿Está bien? Digamos, lo único que está cambiando acá es que las funciones, antes de ser de una variable independiente, son de dos variables independientes. No cambian nada. Entonces, ustedes con estas reglas lo que le permite es trabajar con cada uno de los límites, ¿sí? Y salvar las indeterminaciones
que fueran necesarios y de ahí obtener el valor al cual tiende el límite. Bueno, y nos queda, me quedaba una, el límite del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por el límite de la función, ¿sí? Es decir, la constante saldría fuera del límite. Esta propiedad no es menor porque si esta constante vale 0, ¿sí? La constante k, que esta constante, ¿sí? Si k es igual a 0, ¿cuánto me da ese límite? Independientemente de cuál sea la función f. 0. Bien, es 0. ¿Por qué? Porque antes de analizar este límite, ¿sí? Este es el límite L, ¿sí? Les va a quedar 0 por L. Entonces, obviamente, esto les da 0, ¿sí? Esta propiedad es importante que la tengan fresca. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Hay varios ejemplos que les pusimos acá. Yo voy a hacer uno como para que ustedes lo puedan tratar de asimilar el tema. Y luego el resto se lo dejo para que lo vean ustedes. Igual Santiago les mandó el Power este. Ustedes lo tienen. ¿No? Lucía, ¿no? Uy, perdón. Lucía. Sí, Sí, creo que lo mandó. se me cruzan. No, porque Santiago es el auxiliar de industrial. Entonces, como no los mandan los mismos días, el domingo yo vi, bueno, ayer vi el correo de Santiago que mandó los apuntes. Y estoy con la cabeza pensando de que hoy tenía que ir a industrial y al final se postergó todo después de que salía de sistemas. Así que estoy con los cables cruzados. Venga, profe, es muy lunes. ¿Eh? Es muy lunes. Sí. Así que, bueno, nos dan la siguiente función y nos dicen evaluar el siguiente límite. La función es x cuadrado menos y cuadrado dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, tenemos que calcular el límite cuando xy tiende al par ordenado 4,3 de esa función, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo que hacemos primero es reemplazar las coordenadas del punto dentro de la función y ver qué valor arroja. Entonces, si nosotros reemplazamos, nos va a quedar 4, digamos, arriba tenemos 4 al 5 sobre cuadrado. raíz de 5, ¿no sería? ¿Cómo? 5 o 6. 6 sobre raíz Arriba de 6. tenemos 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Quiere decir que tenemos 16 menos 9. Ah, son 7. ¿Cuánto es? 7. Y abajo tenemos la raíz de 16 más 9. Bueno, sería 3 al cuadrado. Esto me da... ¿Cuánto Raíz me de da? 25. Raíz de 25 me da 5. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Obtengo un valor y el valor obtenido es el valor al cual tiende el límite, ¿sí?
si yo no hice mal las cuentas, ahí tienen, si ustedes quieren aplicar cada una de las propiedades, obtienen el mismo resultado para el límite, ¿sí? Ahora, si a nosotros nos dan evaluar el siguiente límite y nos dicen el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 10 menos x cuadrado menos y cuadrado dividido 3x cuadrado más 4y cuadrado, fíjense que si nosotros ahora reemplazamos el valor del par ordenado en cada una de las variables, ¿qué nos da? 0 sobre 0. Ah, no, 10 no. sobre 0. Exacto. Sí. Nos da 10 sobre 0, o lo que sería lo mismo, una constante dividido 0. ¿Sí? Es un caso de indeterminación. Entonces, nosotros, en este caso, no sabemos si el límite existe o no existe. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? En primera instancia, tratar de resolver esta indeterminación. ¿Y qué les parece de hacer a ustedes? Bueno, aplicámosle, digamos. L'Hopital. L'Hopital es para funciones de Para. dimensión variable. No se puede en este caso. No, resolver. Claro, tratamos de aplicar las propiedades, ¿sí? Digamos, ahí apliqué la propiedad del cociente. El tema es que el denominador se hace 0. Y entonces, lo que podemos decir es que el límite no existe, ¿sí? A ver, ¿lo podemos afirmar tan rotundamente? No lo podemos afirmar. Nosotros vamos a ver más adelante una herramienta que es el límite de las dos trayectorias, perdón, la regla de las dos trayectorias, que nos va a permitir analizar si existe o no existe este límite. Por el momento lo dejamos acá. Digamos, el tema es que acá, en este límite, digamos, el tipo de indeterminación, ¿sí? Es del tipo constante sobre 0, ¿sí? Y ustedes no la tienen que confundir con el caso de 0 sobre 0, ¿sí? Igual nosotros más adelante lo vamos a ver bien en el ejemplo. Bueno, yo ahora les voy a dar la definición de límites sucesivos, ¿sí? Que, digamos, nosotros vamos a ver dos herramientas para analizar los límites. Los límites sucesivos sería una de ellas, que es la que nos permite verificar que existe el límite, ¿sí? Y la regla de las dos trayectorias va por la vía negativa, nos permite afirmar que el límite no existe, ¿sí? Normalmente nosotros lo que hacemos es hacer el método que utilizamos anteriormente. Reemplazar los valores al cual tienden las variables independientes o las coordenadas del punto en la función. Si tenemos un valor, el valor del límite existe y posee ese valor. O aplicar algún caso de factoreo que permita salvar la indeterminación si ese límite
posee alguna indeterminación y el valor que arroje será el valor del límite, y si no, tenemos esta herramienta. El tema es que ustedes no las deben confundir. Los límites sucesivos siempre es para afirmar de que el límite existe, y la regla de las dos trayectorias es siempre para afirmar que el límite no existe. No, eso es el primer planteo que deben de tener dentro de su cabeza, ¿sí? Porque a veces, digamos, utilizan la regla de las trayectorias para afirmar de que el límite existe, y está mal. Bueno, entonces, nosotros ahora vamos a definir los límites sucesivos. Sea f de x y una función de dos variables independientes definida en una región D, aunque probablemente no en el par ordenado AB perteneciente a la región D, si existe el límite cuando xy tiende a b de f de xy es igual a L, entonces se cumple que el límite cuando xy tiende a b de f de xy va a ser igual al límite cuando la variable x o la variable independiente de x tiende a A del límite cuando la variable independiente y tiende a b de f de xy, y a su vez va a ser igual a otro límite, al límite cuando la variable independiente y tiende a b del límite cuando la variable independiente x tiende a A de f de xy, y ambos límites, estos dos, son igual a L. ¿Sí? Si acá no hay una igualdad entre estos dos límites, ustedes no pueden afirmar nada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Es parecido a la propiedad de análisis 1, ¿no? ¿A cuál? El límite. Cuando el límite... ¿No por al de los límites laterales? Claro, si los dos valores son iguales, el El límite tema es que existía. no se parece en nada porque estás trabajando con funciones de dos variables. Ah, claro. En nada se parece. Digamos, por ahí, desde el punto de vista de la sintaxis, tiene Sí. alguna similitud, pero para mí es totalmente distinto. Digamos, porque lo que estás hablando es, acá lo que estamos diciendo es que estoy estudiando el límite, ¿sí? de cuando el punto arbitrario o de las variables independientes tiende a un punto en concreto, primero haciendo con una, digamos, cuando la variable independiente x tiende a A, primero habiendo hecho variar la variable independiente y tendiendo a B, ¿sí? Y en el otro caso es a la inversa. Primero y, la variable independiente y tiende a B, ¿sí? Habiendo hecho tender X primero a A, ¿sí? Lo que pasa que ahora, si vemos un ejemplo, van a ver que las funciones que quedan, al tender cada una de las variables, digamos, yo primero analizo este límite en la parte práctica, al igual que este. Entonces, acá me va a quedar, al sustituir y por b, me va a quedar una función de x. Y acá, al sustituir x por a, me va a quedar una función de y. Son cosas totalmente distintas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Alguien me quería preguntar porque justo hablaron dos. No, dije que sí, entendí. Bien, bien, bien. Bueno. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aplicar los límites sucesivos para calcular
el siguiente límite y nos dan el límite cuando x y, o las variables independientes de x e y tienden al par ordenado 4 menos 2, y la función que nos dan es 2x cuadrado más 6y cubo menos x por y más 6. A ver, esta función, si nosotros utilizáramos la regla, ¿qué obtendríamos? Tenemos el límite de una suma de funciones, así que sería igual a la suma de los límites, o suma y o resta de límites. Acá tenemos una resta. Si analizáramos cada uno por separado de estos límites, llegaríamos a un valor. No lo sé, acá habría que hacer las cuentas, pero tendríamos un valor, por ejemplo, no sé, 18 igual a L, entonces existiría. Bueno, si nosotros aplicamos los límites sucesivos, tenemos que aplicar esta igualdad que tenemos acá de los dos límites. Para eso, fíjense, si nosotros aplicamos, digamos, las reglas en la función polinómica, el valor del límite, si hiciéramos todas las cuentas, nos da menos 2. Entonces, al aplicar los límites sucesivos, si yo utilizo el primer límite de la igualdad, es decir, primero que y tienda a menos 2 y calculo ese límite y luego hago el límite cuando x tiende a 4, ¿sí?, de esa función que me queda, al resolver cuando el primer límite, cuando y tiende a menos 2, donde está y, reemplazo por menos 2, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la función, esta función, al reemplazar y por un valor constante, me está quedando solo como una función de x. ¿Lo ven eso que les explicaba anteriormente? ¿La ven acá? Si hacen todas las cuentas, es una función de x. No tiene la variable y en juego adentro. ¿Me siguen con eso? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue reducir ese límite, que era una función de dos variables, a un límite de una función de una sola variable. ¿Y qué terminan calculando? El límite cuando x tiende a 4 de esta función de f de x. ¿Y cuánto vale ese límite? Vale menos 2. Este sería, si quieren, L1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que hacer el otro límite. El otro límite es el límite de la función cuando x tiende a 4. Calculan primero ese límite y luego calculan el límite para y tendiendo a menos 2. Entonces, fíjense que si ustedes reemplazan a x por 4, ¿sí?, tienen este término y tienen x por y, es este, que está acá. Entonces, todo eso les queda ahora una función de y, ¿sí?, que es esta que está acá. Haciendo las cuentas, tienen que calcular el límite cuando y tiende a menos 2 de f de y también le da menos 2. Y a este lo llaman L2. Entonces, si esta función que, digamos, si este límite que está acá es igual a L1 es igual a L2,
O si quieren lo podemos poner así. Es igual a menos 2 si y solo si L1 es igual a L2. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe, lo seguimos. Sí, sí. Sí, Bien. profe. Bueno. Entonces, con eso, ustedes la conclusión que pueden dar es que el límite existe y el valor para L es igual a menos 2. O el valor de este límite que está acá es menos 2. Creo que viene la otra filmina. Bueno, no lo puse. Pero, digamos, faltaría ahí poner que el límite existe y vale menos 2. Entonces, eso es para cuando existía el límite. Ahora, en el caso de que el límite no exista, la otra herramienta que les comentaba es la regla de las dos trayectorias, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que, digamos, primero tratar de explicar qué es lo que hacemos geométricamente entre una función de una sola variable y una función de dos variables. En el caso de una sola variable independiente, de una función de una sola variable independiente, ¿sí? Ahí x se mueve dentro de un intervalo reducido, ¿sí? Y, digamos, nosotros, ese entorno es reducido porque el punto en estudio lo descartamos, ¿sí? Y a su vez los extremos del intervalo son abiertos. Entonces, ¿qué se hacía? Como decía su compañero, se analizaba el límite a través de los límites laterales, es decir, por izquierda y por derecha, y si yo me acercaba al punto por ambos límites y me arrojaba el mismo valor, el límite existía y valía ese valor. Y si arrojaba distintos valores, acercándome por ambos lados, no existía. Es decir, que había algún salto, ¿sí? que me estaba diciendo de que no existía ese límite, si eran distintos. Bueno, en el caso ahora de una función de dos variables independientes, ¿sí? El par ordenado, ¿sí? Puede tender a un determinado valor a B, pero ¿tenemos un solo camino? No. Digamos, en una función de una sola variable, nosotros, digamos, teníamos la curva. A ver, antes de hacerlo con los dedos, vamos a dibujarlo. Nosotros teníamos esto en una función de una sola variable, ¿sí? O podíamos tener esto, un salto en la función, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos qué es lo que le pasa a una función de dos variables, acá tenemos solo una variable independiente, ¿sí? Ya lo que estamos analizando es que la representación de la función, ¿sí? Por analogía, tiene dos variables independientes, será una superficie en el espacio. Entonces, tengo solo, digamos, ¿me puedo estar moviendo por izquierda y por derecha? ¿Así? ¿Del punto? Yo acá voy a tener un punto que lo quiero estudiar, ¿no? Me puedo poner por cualquier dirección. Es decir,
que voy a tener como si fuera un disco en el espacio, y a partir de ese disco, que era el entorno reducido que vimos al principio del límite, yo tengo infinitas trayectorias que me permiten estudiar cuando me acerco al punto, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan, y que cambia mucho, si bien la definición es la misma, el concepto geométrico cambia, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí, sí, sí. No. Ustedes lo que van a tener es esto. Es, si se ve lo que sería el entorno reducido, el punto en estudio no lo incluyen. Este entorno reducido, bueno, tendría que ser con línea de trazos. Así. Bueno, me borra todo menos el círculo. Recordarán que tenía un radio delta. Estas eran las coordenadas del punto, x0 y 0. ¿Sí? Lo que yo les digo es que, yo se los pongo en otro color, ahora yo tengo dos variables independientes, x e y. Entonces, yo puedo analizar qué es lo que, cuando me acerco a ese punto, me puedo acercar por cualquier trayectoria. Ni siquiera pueden ser rectas, pueden ser curvas, ¿sí? Entonces, esta herramienta que está acá, esto es solo para trabajar en el plano. Fíjense que este dibujo que yo estoy haciendo acá es como si le pasara en el espacio todas las trayectorias por el punto, así. ¿Lo ven? Estoy trabajando en el espacio. ¿Me siguen? Y es como Sí, si pero mirara ahora desde me quedó más claro. Sí. ¿Sí? Bien. Conceptualmente, digamos, cambia mucho, digamos, porque en un lado estoy trabajando en el plano y en el otro lado estoy trabajando en el espacio. Bueno, entonces, nosotros, digamos, vamos a enunciar la regla de las dos trayectorias, ¿sí? Si dos trayectorias cualesquiera que llevan el par ordenado de variables independientes x, y al valor particular AB proveen valores diferentes del límite para la función f de x, y, entonces el límite cuando las variables independientes x e y tienden al par ordenado AB de f de x, y no existe, ¿sí? Es decir, este límite no existe. Les vuelvo a decir, no deben confundir la herramienta, ¿sí? Bueno, otra cosa importante es que las trayectorias que ustedes van a elegir para estudiar, ¿sí?, el límite, deben pasar por el punto. Esto que está acá es fundamental, porque si no pasan por el punto, quiere decir que ustedes, cuando quieran hacer tender la variable a ese punto, no les va, digamos, no es congruente con lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque no pasa, no le pertenece el punto a esa trayectoria. ¿Sí? Es muy normal que en el parcial a veces adopten trayectorias que no pasan por el punto.
Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y nos dice, aplicar la regla de las trayectorias para evaluar si existe el siguiente límite. Y nos dan el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 3x² menos 4y dividido x² más 2 por y al cuadrado, o 2y al cuadrado. Entonces, fíjense, si nosotros analizamos primero qué sucede cuando reemplazamos el par de ordenado en la función, que nos da 0 el numerador, 0 el denominador. Estamos en el caso indeterminado, ¿sí? De 0 sobre 0. Estamos presentes en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Primero, para aplicar la regla de las dos trayectorias, utilizamos la trayectoria x igual a 0. X igual a 0, ¿qué recta es? El eje Y. El eje Y, está acá. Es esto que dice acá. Entonces, digamos, yo voy a utilizar el eje Y para estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo a la ecuación de la recta x igual a 0 dentro de la función, ¿sí? Al reemplazar x igual a 0, fíjense que me queda, esperen que, fíjense, reemplazo a x por 0, al reemplazarlo por 0, lo que solo me está quedando es que varíe y, ¿sí? Y la función se transformó solo en una función de y. Que a su vez esto después se simplificará y el valor, ¿sí? El primer valor, o para la primera trayectoria, vale menos 2. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es decir que el límite no existe, que tengo que plantear otra trayectoria que pase por el punto, que ahora me dé distinto de menos 2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Digamos, sé que a veces Sí. ¿sí? Se confunden porque es por la vía negativa. Digamos, yo tengo que encontrar, la regla me dice que yo tengo que plantear al menos dos trayectorias que pasen por el punto que me arrojen valores distintos para el límite o diferentes para el límite. Ya planteé una que pasa por el punto, ¿sí? Ahora, a ver, en el esquema, si lo hacemos rápido, el punto en estudio es el 0, 0. ¿Yo qué planteé? Y planteé como trayectoria, la primera trayectoria, esta. ¿Sí? El eje Y, x igual a 0. ¿Pasa por el punto? Sí. Bueno, ahora vamos a dar otra trayectoria. Como segunda trayectoria, ¿qué hacemos ahora? Y igual a 0. ¿Quién es? Es el eje X. Se lo pongo en otro color. Vamos a utilizar esta trayectoria. Entonces, cuando nosotros utilizamos esa trayectoria, fíjense que nos va a quedar que y es igual a 0. ¿Sí? Entonces todos estos términos serán 0. Solo nos va a quedar, esto está mal. Esto es X. Esto lo tengo que arreglar. Cuando X tiende a 0, de una cierta función de X. ¿Sí? Y fíjense, yo al simplificar,
me queda el límite de una constante. La constante sale fuera del límite y vale 3. Es decir, el primer límite mío me dio -2, si no me equivoco. Y es distinto a L2, que es igual a 3. No me acuerdo si el anterior era 2 o -2. -2. Entonces, esto anótenselo que está mal acá. ¿Por qué? Porque I tiende a 0, entonces la que se anula en el límite es esta variable, ¿sí? Significa que X tiende a 0. Aparte tienen que tener una correspondencia entre la variable independiente a la cual tiende el límite con la variable independiente de la función, ¿sí? Acá tiene que ser f de x y la variable independiente a la cual están ustedes analizando en el límite tiene que ser la misma. Lo que pasa que, digamos, me he quedado en el PowerPoint por copiar y pegar y en la revisión se me ha pasado. Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que por la regla de las dos trayectorias, como los límites L1 y L2 son distintos, no existe el límite para xy tendiendo a 0, 0 de f de xy. ¿Sí? Vamos una para atrás. Bueno, este se los dejo para ustedes. Vamos a otra herramienta, ¿sí? Que tenemos para analizar los límites. Límites en coordenadas polares. Y vamos a dar la definición. Sea f de x y una función de dos variables independientes definida en un entorno centrado en el origen de coordenadas 0, 0 y de radio delta, aunque probablemente no en el mismo origen, es posible usar las coordenadas polares para determinar la existencia y el valor del límite de la función. Es conveniente recordar las relaciones entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, donde ustedes tienen que x es igual a r coseno de tita y es igual a r seno de tita. Luego que si elevan al cuadrado ambas ecuaciones, ¿sí? En ambos miembros y suman, les va a quedar que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y que el ángulo tita es igual al arco tangente de y sobre x, ¿sí? También lo pueden hacer mediante el jacobiano con la transformación, ¿sí? Aplicando esa transformación que tienen ahí. Cuando xy tiende a 0, 0 a lo largo de cualquier rayo con valor angular tita igual constante, es suficiente que r tienda a 0 para asegurar que xy tiende a 0, 0. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si ustedes tienen un punto
Perdonen que arranqué al revés. Ustedes tienen un punto, ¿no? Y ahora estamos trabajando en coordenadas polares. Este lo voy a correr un chiquitín. Este es el punto de coordenadas X, Y. Este es el polo, ¿sí? Y vamos a hacerlo bien. Este es R y este es θ. ¿Sí? ¿Qué significa lo que decíamos nosotros en la filmina anterior? Que, digamos, cuando yo tengo un rayo polar o un ángulo, ¿sí? θ, es suficiente para garantizar, a ver si quieren volvemos. Cuando XY tiende a 0, 0, a lo largo de cualquier rayo de valor angular θ igual a C constante, es suficiente que R tienda a 0 para asegurar que XY tiende a 0, 0. Bueno, si ustedes miran eso, ¿qué significa? Que si esta distancia, que es R, ¿sí?, sobre el rayo polar, si R tiende a 0, significa que este punto está tendiendo al origen. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Que esto tiende hacia acá y que esto tiende hacia acá. ¿Me siguen? Sí, sí. Si lo quieren ver analíticamente, ¿cómo lo ven? Lo ven como que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Si x tiende a 0 e y tienden a 0, ¿qué es lo que sucede? Entonces, r va a tender a 0. ¿Lo ven? Digamos, tanto gráficamente como analíticamente. Esa tendencia, si lo hacemos con otro calor, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, que si X tiene un menor valor, perdón, sí. Si X tiene un menor valor, esta abscisa iba a tener un menor valor, por lo tanto, R va a tener un menor valor. Y así sucesivamente. Fíjense, otro triángulo acá. Me va a asegurar de que siempre que X e Y tiendan a 0, R también va a tender a 0, porque están relacionadas entre sí las variables. Bien. Bueno, y ahora venía un ejemplo.
Dice, estudiar la existencia del siguiente límite. Y nos dan el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado menos y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si analizamos este límite, primero colocando las coordenadas del par xy dentro de la función, ¿qué nos da? 0 en el numerador, 0 en el denominador. Estamos en el caso de 0 sobre 0. ¿Podemos aplicar algún caso de factoreo que nos permita salvar esa indeterminación? No. En el numerador podemos aplicar una diferencia de cuadrado, pero con el denominador no se nos simplifica nada. Entonces, si ahora nosotros aplicamos coordenadas polares, ¿sí? La transformación para x es r coseno y para y es r seno. Al reemplazar por la transformación, a ver si las coloco acá. ¿Está bien? Si reemplazamos cada una de estas variables por la transformación en polares, fíjense que, bueno, y también, digamos, la variable independiente ahora cambia del límite y es r, ¿sí? Ya no es más x e y. Fíjense que a nosotros lo que nos queda es que si sacamos factor común r cuadrado que está en todos los términos, tanto en el numerador como en el denominador, esto se puede simplificar y yo les hago una pregunta. Este límite que tienen acá, o esta función que está acá, ¿de qué depende? El ángulo. Del ángulo θ. Bien, esto es una función de θ. Y por las propiedades del límite, ¿qué propiedad puedo aplicar acá? ¿Esto qué es frente al límite? Una suma y resta. Independiente. Bueno, ¿Qué? Es independiente. O el límite es de R y ahí no hay ninguna R. Exacto. Funcionaría como si fuera una constante dentro del límite. ¿Por qué? Porque la variable independiente del límite es R. Miren. Entonces puede salir fuera del límite eso. Esto es como si tuviera este término multiplicado por el límite cuando R tiende a 0 de 1. ¿Sí? Sale fuera del límite. Uy, me quedó todo... A ver, ¿y por qué me queda de esta manera? Porque, fíjense, en la parte inferior, este término, ¿cuánto vale? ese es 1. 1. Entonces, solo me queda lo que tengo en el numerador. ¿Sí? Simplifico. Y tengo que, esto va a ser igual al límite para r tendiendo a 0 de coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. Y va a ser igual, este límite, lo puedo sacar fuera del límite, digamos, por el límite, que es lo que le dije recién. Cuando r tiende a 0, de 1. Y acá sería por el coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. ¿Lo ven eso? ¿Por qué? Porque sale fuera del límite. ¿Y cuánto vale el límite para r tendiendo a 0 de 1? 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Después por una relación trigonométrica
esto que está entre paréntesis es igual al coseno de 2 θ igual a L. Es decir, una función de θ. ¿Y eso qué nos permite asegurar? Que para cada valor de θ, ¿sí? Para θ igual a 1, voy a tener L1. Para θ, o si quieren θ1 igual a 1, para θ2 igual a 2, voy a tener otro valor de límite, es decir, L sub 2. Es decir, para cada valor angular voy a tener un valor distinto del límite. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué puedo decir respecto de la existencia o no existencia? Profe, una pregunta. ¿Cuál es la constante que lo acompaña al límite? Porque no entiendo por qué sale afuera. ¿Acá? Sí, en esa parte. ¿Acá? Sí, sí. Fíjate, cuando yo leo la estructura del límite, digo que es el límite para cuando la variable independiente R tiende a 0 de el coseno de θ menos el seno de θ. Cuando vos viste en análisis 1, a ver, Sí. la estructura formal de análisis 1 sería el límite para cuando la variable independiente R tiende a 0 de f de R. La función, como bien dijo tu compañero, es una función de θ, no tiene R presente. Entonces, todo esto es una constante. Si ustedes vieron las propiedades que vimos anteriormente, la constante puede salir fuera. Sí, sí, eso sí. Claro. Y no entiendo tu pregunta entonces. No, está bien. Sí, 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 me quedó más claro. Sí. Si esto sale fuera, si esta constante sale fuera, ¿sí? Acá te queda 1. Por eso es que escribí esto. Sí, sí. ¿Está Ahí me bien? quedó claro, profe. Sí, sí. Bárbaro. Buenísimo. Entonces, bueno, borré todo. Acá yo había puesto un valor θ1, ¿sí? Y un valor distinto θ2, que me iban a arrojar dos valores distintos de límite. ¿Qué herramienta tengo que me permite a mí hablar sobre la existencia de ese límite? A ver, vamos de vuelta. Yo tengo para θ1, ¿sí? Voy a tener f de θ1 igual a L1. Y después voy a tener, ya se los dije, por eso lo anoto así, otro valor L2, que va a ser distinto a L1, ¿sí? Igual a f de θ2 y proviene, esto tendría que haber un signo entonces. ¿Qué me está diciendo esto? Que estoy teniendo dos valores angulares que me arrojan dos valores de límite distintos. O tengo dos trayectorias que me arrojan valores distintos de límite. A ver, ahí les di otra mano. Yo lo que puedo afirmar en este caso, que tengo infinitas trayectorias que dependerán del ángulo, que me van a arrojar valores distintos del límite. Por lo tanto, por la regla de las dos trayectorias, puedo afirmar que el límite no existe. ¿Se entendió?
¿sí? Acá, digamos, ya se lo dejo expresado, pero no existe ese límite. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, también le dejamos como tarea para ustedes trabajarlo en coordenadas cartesianas, ¿sí? Y probar qué es lo que sucede aplicando la regla de las dos trayectorias, haciendo pasar trayectorias que pasen por el 0, 0, y encontrar dos que posean valores de límites diferentes. ¿Sí? Profe, si Sí. aplico la regla de las dos trayectorias, ¿no me quedaría 1, 1? ¿Cómo? Y si aplico la regla de las dos trayectorias, o sea, Sí. para X tendiendo a 0, me quedaría 1, ¿no? ¿Por Y qué? para Y tendiendo a 0, porque Y al cuadrado sobre Y al cuadrado sería 1. Está Simplifico. bien. ¿Y acá qué Y, pasa? la resta. Sí, sí. Uno te Mm, daría 1 y el otro te daría ¿cuánto? eh, Un 1 y límite te menos daría 1. 1 y el otro te daría -1. Claro, sí, sí. Sí, profe. Gracias. Entonces, tampoco funciona, digamos, te arroja valores distintos del límite, ¿sí? Para dos trayectorias distintas. Sí, 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 profe. Entonces, no existe. Bueno, y lo que nos quedaría es ver lo de continuidad. Si quieren, hacemos un descanso, 5 minutitos, y retomamos, ¿le parece? Yo mientras pongo la máquina a cargar. Buenísimo. Buenísimo, no hay problema. Bárbaro. Vale, profe.
Bueno. Si les parece, vamos retomando de vuelta. Lo que les decía es que lo que nos faltaba ver es la parte de continuidad, ¿sí? Y ya con esto, hoy estaríamos terminando la parte de límite de continuidad, ¿sí? Antes de que me olvide, nosotros la clase que viene ya arrancamos con incrementos y diferenciales, ¿sí? Que sería la unidad 5. La unidad 4, que es derivadas parciales, esa clase la subí yo al CBG. Tienen para descargar el material y tienen el video ahí de la clase. Con Lucía entiendo que el jueves, no sé si van a hacer práctica al respecto de derivadas parciales, ¿sí? Entiendo que van a hacer algún ejercicio y capaz que después ya se pasa algo de incrementos. No pude hablar, digamos, largo y tendido con ella para ver cómo seguíamos. Pero cualquier duda que tengan de la clase nos avisan, ¿sí? Por favor, mírenla, son... no me acuerdo, 2 videos creo que son, si no me equivoco. No es muy extensa. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es la parte de continuidad, ¿sí? De una función de 2 variables independientes. Y al igual que en una función de una variable independiente, la continuidad se la establece, la continuidad en un punto se la establece igual que para una variable independiente, ¿sí? Entonces, una función f de 2 variables independientes es continua en un punto interior AB perteneciente a la región D, si primero existe la función f en AB, segundo, si existe el límite de f de xy cuando xy tiende a b, y tercero, si el límite cuando xy o las variables independientes de xy tienden a b de f de xy y es igual a f en ab e igual a L. No cambia las hipótesis para la continuidad, son las mismas. A partir de ahí, ustedes tendrán que la función puede ser continua, ¿sí? Como conclusión pueden obtener que la función sea continua en el punto, que presente una discontinuidad esencial o que presente una discontinuidad evitable. ¿Está bien? Eso va a depender de si exista el límite o no, ¿sí? Si no existe el límite, la discontinuidad es esencial. Si existe el límite y la función no está definida, se la puede redefinir y esa discontinuidad es evitable. ¿Está claro lo que les acabo de comentar? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. En el párrafo que les coloqué recién, dice lo mismo que les comentaba de la función en una sola variable. Y una función de 2 variables independientes es continua en la región R del plano XY si es continua en todo par ordenado AB perteneciente a R. Es decir, lo que estamos haciendo es primero definiendo la continuidad de una función en el punto y luego extendiéndola a una región, ¿sí? Esa definición
la última que colocamos, es la que les permite hacerlo extensivo a toda una región plana. Bueno, ahora vamos a ver algunos teoremas sobre continuidad. Sean f de x y g de x y dos funciones de dos variables independientes que son continuas en el punto AB, perteneciente a la región R, entonces se cumplen. Que la función suma algebraica de ambas funciones h de x y va a ser igual a f de x y más menos g de x y es continua en AB, ¿sí? Luego, la función producto de ambas funciones, h de xy es igual a f de xy por g de xy, es continua en AB. La función cociente de ambas funciones, h de xy igual a f de xy dividido g de xy, es continua en AB siempre que g de AB sea distinto de 0. Una función de dos variables independientes de consigna polinómica es continua en todos y cada uno de los puntos del plano xy. Este último teorema es importante para aplicar digamos, con las funciones polinómicas, ¿sí? Porque a partir de utilizar este último teorema con alguno de los anteriores, con el de la suma o con el del producto, digamos, si las características de la función es polinómica, ustedes automáticamente pueden sacar cuál es digamos, el carácter de esa función, ¿sí? Que es continuo o no es continuo. Digamos, o la deben analizar, pero les permite un análisis rápido. Bueno, una función racional de dos variables independientes es continua en todos los puntos de su dominio. Vamos a ver un ejemplo. Y nos dice, estudiar la continuidad de la función f de xy igual a 4x cubo menos y cuadrado más 2x por y menos 5. ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos piden estudiar la continuidad de esa función, y nosotros miramos las características que tiene la función, ¿qué características tiene la consigna? Es polinómica. Es de carácter polinómico. Entonces, a partir de ahí, ustedes ya pueden inferir de que el resultado al que tienen que llegar es que esa función es continua, ¿sí? Entonces, bueno, me faltó poner en el punto en el cual se pretendía estudiar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos primero es calcular la función en el punto 2,1, ¿sí? Y el valor que arroja la función es de 30. Luego, calculamos el límite de la función cuando xy tiende a 2,1, ¿sí? Y si nosotros aplicamos los límites sucesivos para plantear de que existe ese límite, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque como es una función polinómica, digamos, si aplicamos las propiedades de los límites, sabemos que ese límite va a existir tanto por regla como por límites sucesivos. Entonces, en este caso se aplican los límites sucesivos y cada uno de los dos límites, ¿sí? Da 30. Bueno, acá me faltó un paso. Porque fíjense que está el primer límite. Faltaría hacer
el otro límite cuando queda, en este caso, esto pasa por apurado. Falta el límite para cuando i tiende a 1 del límite para cuando x tiende a 2. ¿Sí? Entonces, este límite también debe dar 30, y a partir de que L1 vale 30 y L2 vale 30, el límite existe y vale 30. ¿Sí? Igual, más allá de eso, si ustedes aplican las reglas, van a ver que este límite les da 30. Pero está incompleto, digamos, lo que yo planteé acá está incompleto. Y la tercera condición para la continuidad es que la función evaluada en el punto 2,1 sea igual a L, y se verifica porque en ambos casos vale 30. Entonces, esta función se puede concluir que es una función continua, ¿sí? En el punto 2,1, y lo es para todo el plano XY. ¿Alguna consulta? ¿Con Lucía vieron alguno de límites sucesivos? Me parece que no. Creo que no. Creo. Está bien. Bueno, esto lo debería arreglar y enviárselos nuevamente. Digamos, es un cachitín lo que tengo que arreglar. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Nos dicen estudiar la continuidad de la función y nos dan esta función que está acá, que es f de xy igual a x por y menos 2 todo al cuadrado dividido 4x cuadrado más 2 por y menos 2 a la cuarta. Tenemos que estudiar la función en el punto 0, 2, y en el ejemplo 26 yo les dejé cuánto daba el límite de esta función evaluada en el punto 0,2. La función, digamos, si planteamos las condiciones de continuidad, la primera condición es que no existe la función en 0,2, ¿sí? No está definida. Y segundo, no existe el límite para xy teniendo 0,2 de f de xy, por lo que se demostró en el ejemplo 7. Esto no es ejemplo 7. Acá hay otro error. Es en el ejemplo 26, debe ser. Este. Bueno, ya que estamos, se lo muestro así por arriba. La conclusión de este ejemplo es que no existe, ¿sí? Como es largo el ejemplo, yo no lo quise dar en clase. Y esto es 26. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo es acomodando los PowerPoint y poniendo la seguidilla de ejemplos
uno a continuación de otro. Antes, por cada tema, siempre ponía ejemplo 1, 2, 3, y los estoy reeditando los PowerPoint respecto del año pasado. Entonces eso me ha quedado. Bueno, entonces, como conclusión, como no se cumple ninguna de las dos condiciones primera, no se analiza qué es lo que sucede con la igualdad de la función y el límite. Por lo tanto, este caso, la función presenta una discontinuidad esencial o inevitable en el punto 0,2. ¿Hay alguna consulta hasta acá? No, profe, por ahora todo ok. Bárbaro. Bueno, ahora nos dan otro ejemplo, estudiar la continuidad de la función f de xy, seno de x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado en el punto 0, 0. Bueno, la primera condición, que no existe f en 0, 0, ¿sí? Ya que arroja una indeterminación tanto para el numerador como el denominador. Para la segunda condición, digamos, no podemos aplicar el límite del... Digamos, no podemos aplicar la regla porque en el cociente, ¿sí? Como se hace 0, estamos restringidos en esa situación. Se anula el denominador. Entonces, lo que hacemos es aplicar coordenadas polares, ¿sí? Al aplicar la transformación a coordenadas polares, nosotros tenemos que el límite original es el límite cuando xy tiende a 0, 0 del seno de x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que x cuadrado más y cuadrado era r cuadrado, ¿sí? Por la transformación. ¿Estamos? Esa como primer sustitución. Entonces, en ese caso, como les había mostrado anteriormente, como x e y tienden a 0, que son las variables independientes, ahora la variable independiente del límite r va a tender a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dibujado los triangulitos? Ahora, ¿lo puedo calcular este límite así como está? No, tengo que hacer una sustitución más. Entonces yo puedo decir que r cuadrado es igual a u, ¿sí? Y esta sí se las escribo porque no la habíamos hecho. La próxima sustitución sería esta, que r cuadrado es igual a u. Entonces, como r tiende a 0, ¿qué va a suceder? Entonces, si este valor vale 0, 0 al cuadrado, por esta relación que me da, u a qué va a tender? También a 0. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, puedo escribir a este límite como el límite cuando la variable independiente u tiende a 0 del seno de u sobre u. Y este era el caso en análisis 1 de un límite especial que ¿cuánto valía? 1. ¿Sí? Acá sí podían aplicar L'Hopital. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a borrar esto. Bueno, acá les dejo
digamos, cada una de las sustituciones que se hicieron. Y en este caso el límite existe y vale 1. Entonces, no estaba definida la función, ¿sí? Pero existe el límite. Quiere decir que la función, como conclusión, presenta una discontinuidad evitable en 0, 0. Al ser evitable la discontinuidad, lo que podemos hacer es redefinir nosotros la función de modo tal de que se va a generar una nueva función, como si fuera una función a trazos, que en el punto donde nosotros estudiamos el límite y la función no estaba definida, pero sí existía el límite, le podemos asignar un valor en ese punto, de modo tal de que la función sea continua. Es decir, ¿qué hacemos? Escribimos a una nueva función como una función a trazos, donde para cualquier par xy que sea distinto de 0, 0, la consigna de la función es seno de x cuadrado más y cuadrado, dividido x cuadrado más y cuadrado, y en particular, si el par ordenado xy es igual al 0, 0, debe valer la función 1. Entonces, ahí estoy haciendo que esta función sea continua, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está Sí. bien? Igual que se hacía en análisis 1. A ver, digamos, la conclusión del ejercicio es este. ¿Está bien? A nosotros nos pedían evaluar la continuidad de la función. Hasta ahí habría terminado. Ahora, dado el ejemplo, ¿sí? Lo continué para mostrar de que por el tipo de discontinuidad que presenta, se puede redefinir esa función y hacerla continua. Eso está agregado al ejercicio, no se lo pedía, digamos, no se pedía en el ejercicio hacer eso. Puede haber casos que ustedes le digan solo analizar la continuidad y corta a donde les remarqué la conclusión, o le pueden pedir, en caso de que se pueda, redefinir la función de forma tal de hacerla continua, ¿sí? Dependiendo de lo que se les pida. ¿Queda claro eso? Lo mismo que en análisis 1, digamos. Ustedes han visto estos casos para funciones de una sola variable. Sí, se entendió, profe. Bárbaro. Bueno. Y con esto hemos llegado al final de la clase. No sé si tienen alguna consulta al respecto. No, profe, la verdad todo bien. Bueno. Bueno, queda un ratito nada más. Yo preferiría ya la clase que viene arrancar con incrementos y diferenciales, ¿sí? Les vuelvo a decir, por favor bajen los apuntes, léanlo, de derivadas parciales. Es un tema sencillo, no es, digamos, muy complicado. Y tienen los videos para ver la clase. Así que cualquier cosa nos avisan. Y yo tengo que corregir el PowerPoint en la parte del límite sucesivo del ejemplo. Y se los vamos a enviar nuevamente. Así les queda corregido.
porque la parte del límite donde estaba mal la variable, creo que también dentro de un límite, no me acuerdo si era una regla de las dos trayectorias o límite sucesivo, ya lo acomodé acá en clase. Así que bueno, de mi parte, hoy terminamos un cachito antes. Bueno, profe, hasta luego. Buenísimo, profe. Bueno, Muchísimas gracias, profe. Un abrazo. Buena semana. igualmente, hasta luego.